hoy la etapa importante creo que es la parte procesal, me refiero por lo menos a la parte normativa, que es donde vamos a ver el reflejo en la cuestión técnica, qué se hace con la prueba digital, que todos los delitos contemplan prueba digital, con lo cual esa creo que es hoy la parte importante de la discusión. Pero igual les quiero contar algo rápidamente sobre la ley de fondo. Ustedes saben que la Argentina a nivel del Código Penal y en esta materia de la delincuencia informática se rige por la ley 26388, que fue incorporada al Código Penal, no es una ley especial, sino que los tipos penales están incorporados en cada lugar del Código. Es del año 2008. Y les quería contar, porque tuvo mucha repercusión por otras cuestiones, desde ya, ustedes se van a dar cuenta rápidamente, el anteproyecto del Código Penal que anda dando vueltas ahora, que no sabemos qué estado tiene, si va a ser remitido por el Ejecutivo o no al Poder Legislativo, pero sí tiene algunas cuestiones de delitos informáticos que me parece interesante resaltar. Sigue la misma tónica, obviamente, que la ley vigente, que es la que les decía del año 2008, con lo cual las cuestiones que va tocando las va tocando a lo largo del articulado cuando tiene que ver con la cuestión de la pornografía infantil, la cuestión del daño, la cuestión de la estafa. Incorpora como algo novedoso los delitos contra la propiedad intelectual al Código Penal, o sea, saca las normas penales de la ley 11723 con un aditamento con el cual yo no comparto, pero puede ser objeto de toda otra jornada donde podamos discutir o no la onerosidad o no de si la onerosidad de la violación de la propiedad intelectual tiene que ver o no con el delito. Es algo que se incorpora, que no está en este momento, obviamente para limitar la delictuosidad de la reproducción de las obras, le carga la cuestión del tema de si es con ánimo de lucro. Una cuestión, ya les digo, que es ajena a nuestro tema de hoy. Incorpora el robo de identidad, que está en el proyecto de código, que es interesante, que no estaba. No incorpora el ataque por denegación de servicio, que es otro de los grandes capítulos que no está contemplado como delito en la ley argentina. Algunos dicen que está dentro del daño, otros dicen que está dentro de lo que sería 194, 197 como una no una alteración, sino como una forma de interrumpir las comunicaciones. O sea, si es un delito de las comunicaciones, eso es un delito que tiene que ver con el daño. Para mí se acerca más al tema de las comunicaciones, pero bueno, habría que ver cómo se lo incorpora, porque en algún momento se lo va a incorporar. Lo que sí tiene que ver con nuestra temática de la minoridad es la cuestión de que conserva el delito de grooming recientemente incorporado, se incorporó hace 4 o 5 meses en el Código Penal argentino, con la sanción. Recuerden que el Senado en el 2011 tuvo una redacción bastante poco feliz a juicio de muchos de los que la comentamos. En la Cámara de Diputados se la mejoró, pero cuando volvió al Senado, el Senado insistió con su redacción y esa es la ley que tenemos en este momento como previsto el delito de grooming. El delito de grooming, si bien creo que no quedó muy bien redactado, como les digo, en el Código Penal, habla de menores de edad. Lo que hace el anteproyecto, en vez de corregir el tema de la redacción, deja la misma redacción pero lo baja a 13 años, con lo cual creo que no es muy feliz la intervención que han tenido en esa cuestión. Y la otra poco feliz intervención que han tenido, a mi juicio, es sacar la cuestión o el delito de tenencia de material pornográfico infantil, que en la reforma, les recuerdo rápidamente, en la media sanción que trabajamos todo un grupo de gente en el año 2006, la media sanción de diputados incorporaba la tenencia como uno de los verbos típicos, igual que la distribución, la comercialización o la producción. Y en la discusión del Senado en el 2007, y ese es el texto que tenemos como ley vigente hoy, a la tenencia se la saca, se la pone en otro párrafo con menor pena y se la califica con un elemento subjetivo que es el ánimo de comercialización o distribución o comercialización. O sea, la simple tenencia de material pornográfico, que es algo que se genera en realidad cuando se allana un domicilio. Daniela se lo puede haber contado probablemente el lunes. La gran mayoría del trabajo que ellos tienen en la Fiscalía de la Ciudad Autónoma es justamente este delito. Lo que muchas veces tienen es la tenencia de material pornográfico y no hay otra forma de caracterizarla, y creo que la cuestión que incorporó ahí el Senado de hacer
una especie de poner a la par esta tenencia con la tenencia de droga para consumo personal, genera los mismos problemas, y creo que la única forma de presumir es por la cantidad, o en este caso, que lo vamos a ver seguramente con Alejandro, si la máquina tiene previsto, tiene incorporado algún programa de distribución o alguna carpeta donde se deja ahí tipo la música y que puede ser tomada por otros usuarios, una carpeta para compartir. Si el material está en una carpeta para compartir, a mi juicio es claramente una tenencia con fines de distribución, pero bueno, como la ley pone ese requisito, dependemos como siempre de la interpretación que cada juez haga sobre ese requisito. Como les decía antes, la cuestión que a mi juicio, fuera de estas breves comentarios que uno puede hacer respecto de la ley de fondo, creo que lo importante hoy son la proliferación de medios investigativos y el estudio que la gente, como ustedes que vienen atentamente a este tipo de cursos, la importancia que van adquiriendo los protocolos, las normas procesales, la creación de cuerpos especializados, de policías, en la justicia, la capacitación y la especialización. Eso creo que es lo que está prevaleciendo frente a la cuestión de las leyes de fondo. En cuanto a la capacitación, o sea, siempre trato de explicar, cuando yo explico la delincuencia informática en la facultad, siempre digo que el combate a la delincuencia informática se basa fundamentalmente en tres ejes: la reforma legislativa, que es lo que vimos en cuanto al Código Penal, y les voy a contar un poquito qué pasa con el Código Procesal; la capacitación y la cooperación internacional. La cooperación internacional es otro capítulo que no viene ahora al caso, y la capacitación, que es la capacitación de los operadores, de ustedes fundamentalmente, de la gente que la justicia trata o tiene que tratar y tiene que lidiar diariamente con todo este tipo de investigaciones en las que a veces no sabe muy bien para dónde arrancar. La capacitación ha cobrado en el mundo desarrollado, más que nada a nivel judicial y policial, las veces de la especialización. O sea, hay divisiones especiales en las policías, en toda la fuerza de seguridad, y empieza a haber especialización en materia fundamentalmente del Ministerio Público. La Fiscalía que dirige Daniela Dupuy es una clara muestra de esa tendencia. Yo hace unos años que estoy tratando de motorizar una Fiscalía especializada a nivel nacional, todavía no lo estamos logrando, pero bueno, será cuestión de convencer a las autoridades pertinentes para la creación de un organismo que tiene que tener una especialización, tiene que poder asesorar a las fiscalías de todo el país de qué hacer con este tipo de investigaciones, qué hacer con la prueba digital y todas estas cuestiones. Voy a contarles ahora, a raíz del proceso argentino con la delincuencia informática, les diría que tiene un poquito más de 10 años. Tiene un hito importante en un proyecto de ley de delitos informáticos que fue en el 2002, que tuvo media sanción de diputados y que luego el Senado no lo trató. La cuestión que les contaba, 2006, 2007, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se hace ley en el 2008. El 2010 es otro momento importante de este proceso, que es cuando la Argentina le solicita al Consejo de Europa que incorpore a nuestro país al sistema del Convenio Europeo sobre el Ciberdelito, que es el único, la Convención de Budapest del 2001, que es el único convenio internacional que existe en materia de cooperación policial y judicial sobre esta materia. En septiembre de 2010 se hace otra reunión en Buenos Aires, se hace todo un evento grande en un hotel, viene gente del Consejo de Europa, llega formalmente la invitación a la Argentina, y esta invitación a la Argentina ha quedado dando vuelta en los vericuetos que tiene el Poder Ejecutivo respecto de la aprobación o no de esa invitación, y en ese andarivel de la incorporación de Argentina al Convenio Europeo se enmarca el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que ahora les voy a contar brevemente. En el 2011, en el ámbito de jefatura de gabinete, con gente del Ministerio de Justicia y algunos más que estábamos siempre con estas cuestiones, se forma una comisión muy pequeña, éramos 7 u 8 personas, para hacer un proyecto de reforma del Código Procesal e incorporar la cuestión de la prueba digital e incorporar algunos mecanismos de colaboración que deben existir para la investigación de estos delitos.
este proyecto estaba en línea justamente con la incorporación de Argentina al convenio. ¿Por qué? Porque el convenio, como todo convenio multilateral, tiene unas normas mínimas que los estados que quieran adherirse tienen que cumplir en su derecho interno. En materia de delitos, o sea, cuáles eran los delitos que para la Argentina debían estar previstos, con la ley de 2008 estábamos cumpliendo, porque aparte habíamos hecho ese proyecto en el 2006 pensando en el convenio europeo. En la ley 26.388 cumple básicamente con lo que es el decálogo de los delitos informáticos que fija el convenio como mínimo para que un país se adhiera. Y a nivel del derecho procesal, sí teníamos que tener una reforma del Código Procesal para estar a tono con las normas previstas en el convenio europeo. Lo que todos los días aplican el Código Procesal vigente, que es del año 1992, por lo menos en el ámbito nacional, se van a dar cuenta rápidamente que no hay ninguna norma que prevea la cuestión de la prueba digital. O sea, toda la alusión que el código hace constantemente a la prueba del proceso penal tiene que ver con una prueba material, una prueba tangible. Me llevo el auto, secuestro la documentación, sale por televisión los tipos con toda el chalequito puesto y toda la caja de papeles. Esto es lo que el código prevé como prueba. En cambio, estamos ahora en el entorno digital con otro tipo de circunstancias, una prueba que no tiene, o sea que yo el dato no lo puedo tomar y llevármelo, siempre el dato está adosado a algún dispositivo, con lo cual tengo que tener alguna forma de prever qué hacemos con esa cuestión. Entonces hicimos, conociendo cómo funcionan las instituciones, conociendo cuál es el funcionamiento y cómo se puede trabar o no un proyecto en el Congreso, hicimos un proyecto de normas mínimas, un proyecto que el que quiera me lo pide por correo y se lo mando, tiene 9 artículos, de los cuales el 9º dice que las provincias se podrán adherir, o sea que en realidad las normas son pocas. Igualmente, aunque sean pocas, dogmáticamente yo lo puedo dividir en dos partes para explicarlo más fácilmente. Una parte es qué hacemos con la prueba digital en determinadas situaciones que el código prevé, y la otra parte es la adopción para el derecho interno argentino de las normas de los artículos 16 a 21 del Código del Convenio Europeo del Ciberdelito. Se los digo los números para los que los quieran mirar en Google, ponen Convenio Europeo del Ciberdelito y aparece el convenio, que son las normas que ahora les voy a contar rápidamente, que tienen que ver con la obligación que la ley le impone a los proveedores de Internet, de acceso a Internet, de conservar de determinada manera determinados datos que puedan servir para una investigación penal. Cuando se los explique se van a dar cuenta rápidamente. ¿Qué es lo que hicimos con este proyecto? En el Código Nacional prevé en el artículo 224 las normas sobre el allanamiento de morada, secuestro de cuestiones relacionadas en el allanamiento, como ustedes saben, con las limitaciones que, esto sí merece un paréntesis muy especial. En general, todo este tipo de medidas, que son las medidas invasivas que tiene el Estado respecto de un imputado en una causa penal, siempre me viene a la mente, y lo repito como si fuese un loro, lo que le escuché decir a Mayer hace mucho tiempo, que los franceses decían que venía Dios, el rey y el juez de instrucción. O sea, el daño que un juez de instrucción, no un juez de instrucción de capital, quiero decir, el juez que está encargado de investigación penal, le puede hacer a una persona en cuanto a su libertad, su honra, su patrimonio, es enorme. Por eso los códigos tratan tanto de limitar las cuestiones de la intervención de la justicia penal en el ámbito de la persona investigada. Por eso todas estas normas tienen que tener un fundamento, o sea, el allanamiento, la escucha telefónica, todas las medidas de coerción que prevén los códigos, que tienen que tener una resolución fundada, tienen que estar limitadas en el tiempo, tienen que estar limitadas al objeto de la investigación. Todo este tipo de cuestiones están también previstas en este proyecto respecto de la prueba digital. ¿Y por qué es importante? Porque la prueba digital posibilita al Estado una intervención mucho más fuerte que la prueba física. Les doy un ejemplo que también es siempre el mismo ejemplo. Si nosotros nos vamos hoy a las 5 de la tarde de acá y cierran y no quedó nadie, mañana cuando hablen hay un muerto acá tirado con 2 tiros o ahorcado, lo que sea, ¿qué pasa? Nos van a llamar a todos a declarar quién fue el último que se fue.
y nada más. Y este salón no va a poder hablar, entre comillas, de lo que le pasó a esa persona mucho más de 24 o 48 horas atrás. Después ya, si hubo otras personas, ya nosotros estuvimos hoy y el muerto no estaba. O sea, en realidad importa que nos diga el salón qué pasó en las horas subsiguientes. Bueno, cuando secuestran un teléfono, cuando secuestran una computadora, ahí está la historia del dueño de mucho tiempo más. Este es el problema. Y el problema que seguramente vos no vas a poder... yo creo que si lo explicaras, nos vas a poder preocupar más todavía. Pero claro, porque la orden judicial va a decir, bueno, analicen, el delito se cometió una amenaza en la cuenta de correo. Bueno, analícenme la cuenta de correo. Pero en el teléfono está la cuenta de correo, las fotos, los videos, los chats. Cada vez hay más cosas, cada vez hay más información de la gente, con lo cual hay que ser particularmente cuidadoso con estas cuestiones. Esto lo dejo como reflexión y se van a quedar pensando y se van a dar cuenta que evidentemente esto es así, y si viene la policía a su casa yo les recomendaría que lo rompan o lo tiren por la ventana o hagan o se lo coman, pero en realidad la cantidad de información que nosotros tenemos, hasta yo una vez leí una explicación psicológica que el celular es mucho más íntimo que la computadora. La explicación psicológica era que lo que uno tiene más cerca del cuerpo, nosotros en el saco, las chicas en la cartera, lo que sea, está tan cerca que es donde uno pone las cuestiones más personales. Por eso siempre, y vuelvo un poco al principio, ¿no? La importancia que hoy tiene toda esta temática creo que pasa por la prueba justamente, porque ya no tiene que ver tanto si estamos en presencia de una estafa electrónica, sino que en realidad cualquier delito hoy genera prueba digital, y más en realidad el investigador que investiga cualquier delito, por ejemplo el muerto que encontramos acá mañana a la mañana, cuando vemos el muerto decimos, ojalá tenga un teléfono en el bolsillo, así yo arranco la investigación de alguna forma, con quién habló, cuáles son sus últimos mensajes, porque así se descubre la mayoría de los delitos. Entonces, la cuestión procesal y la cuestión de la prueba está teniendo una dimensión que sobrepasa a los delitos estrictamente informáticos para ya extenderse a todos los delitos. Pero volvamos al proyecto, así redondeamos y le dejo la palabra a Alejandro. Pusimos una norma en el artículo de allanamiento, en el 224, en el último párrafo, que dice que si en el curso de un allanamiento se encontrare un dispositivo de almacenamiento digital que se pueda presumir que puede tener información relacionada con el delito, porque siempre pasa lo mismo, es lo mismo que una carpeta física, esto es lo mismo. Ahí hay normas que dicen o que se hace una copia forense, que es muy cara, que ya lo vamos a ver, o se lo va a secuestrar mediante todo el dispositivo de la cadena de custodia, que ustedes ya conocen, o sea, preservar esa prueba para que resulte inalterable y para que la defensa después no me pueda decir que se incorporó algo o que le plantaron prueba dentro del penta y le agregaron un documento que no estaba. Todas las cuestiones que tienen que ver con el secuestro de la prueba. Después pusimos un artículo 224 bis que le posibilita a los jueces, mientras esto sea técnicamente posible, y que ya es técnicamente posible, que es el ingreso remoto a un sistema informático. O sea, el juez puede estar investigando en forma remota desde su despacho con el ciberpolicía al lado, que lo va llevando a ver la información que el imputado al que estamos investigando está haciendo en su computadora, y el imputado no lo sabe. Por supuesto que esa es la gracia, ¿no? Luego, las otras normas que agregamos a nivel de la prueba digital es qué hacemos cuando en el curso de una requisa, sea la requisa ordenada por el juez del artículo 230, la requisa policial del 231 bis, que es la más común, la que se realiza en la vía pública, la que realizan las fuerzas de seguridad, acuérdense, autos, barcos, aviones, lo que está redactado en el código, que pueden parar y requisar. ¿Qué pasa si en una requisa también se encuentra un dispositivo? Remite a la misma norma, o sea, tampoco el sistema del proyecto es muy simple. Se encuentra algo en la requisa, también se lo secuestra, se hace la copia forense, depende de la circunstancia que se encuentre en ese momento, si estamos en la vía pública, de noche, lo que pasa siempre. La cuestión lógica de cómo hay que proceder depende de las circunstancias. El código lo único que puede hacer es fijar unas reglas mínimas, y como ustedes ya saben, somos especialistas en tramitar incidente de nulidad. Obviamente la defensa siempre se va a oponer a la forma lógica que le hizo la policía, entonces va a tramitarse la nulidad, pero bueno, esa es otra historia que ya no tiene que ver con la prueba digital, sino que tiene que ver con toda la prueba. Entonces tenemos
les decía, dos partes del proyecto, lo que es el dispositivo de almacenamiento de datos digitales, y la segunda parte, ya les decía, para ir terminando, ¿qué hacemos con la cuestión de los proveedores de acceso a Internet? La delincuencia informática tiene una característica muy importante que no la tiene la investigación de los homicidios, que no la tiene la investigación de ningún delito tradicional, que es la absoluta dependencia que el juez o el fiscal o quien esté investigando un delito tecnológico tiene respecto a una empresa privada, que generalmente tiene sede en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la prueba que yo necesito, o sea, si a mí me amenazaron por mail, yo me voy a la comisaría, imprimí el mail se puede editar, puede haber puesto cualquier cosa, evidentemente me podrá servir para que me tomen la denuncia, para empezar la investigación. Pero, como bien sabe Alejandro, la prueba de la amenaza digital es digital, o sea, la prueba es digital. Yo me tengo que sentar en la máquina de la persona amenazada y ahí poder sacar de esa máquina cuál es la información, el encabezado, de dónde viene la dirección IP, de dónde viene la amenaza. Todo esto me lo tiene que dar el entorno digital, no me lo da la impresora. Bueno, cuando yo obtengo desde la máquina de la persona amenazada la dirección IP es un dato largo de números y cifras, de números y letras en algunos casos. Hay una parte de la dirección IP, esto es así, ¿no?, que me indica quién es el proveedor. La dirección IP pura lo que da es un direccionamiento de un dispositivo a otro. Eso es todo lo que da. Pero ¿qué pasa? Eso está vinculado a lo que es el Domain Name Service, el DNS, que quiere decir que alguien hizo de esa dirección un nombre. Entonces, por uno consultar hasta Internet a quién le corresponde esa dirección, uno puede sacar datos de quién es el propietario de esa dirección o quién maneja esa dirección. Claro. Pero ese dato me lo da el ISP. La empresa de Internet Service Provider es un intermediario que va pasando la información de lugar en lugar, y por eso, como muy bien dice Ricardo, aunque estemos a nivel de pruebas no físicas o tangibles, sino aparentemente intangibles, porque finalmente se depositan o en un disco o en un CD o en lo que fuera, no obstante que pasa todo esto, estas pruebas pasan por muchos lugares, dejan muchas huellas, dejan trazos, como él bien indicaba, y que vamos a tratar de ver un poco más en detalle. Pero es así, el Internet Service Provider lo que hace es, digamos, pasar la información de un lugar a otro, conociendo dónde está el resto de la información. Por eso cuando uno se maneja va a un cibercafé o tiene su propio Internet Service Provider, o el que ustedes contraten para ver, Internet desde su casa, es ese quien está manejando la información, que además registra muchas cosas que vamos a ver. Por lo tanto, como bien dice Ricardo, hay que tener celeridad y conocimiento, un cierto conocimiento. Para eso pueden estar los peritos, pero hay que tener desde el punto de vista legal un cierto conocimiento conceptual para proceder rápidamente. Si no, como decías vos recién, eso se pierde o se puede perder. Exactamente. A donde yo quería llevar la reflexión del sector, la importancia que tiene el sector privado, es que salvo que estemos ante una empresa estatal que no sé, que provee en algún lugar telefonía y acceso a Internet, en realidad son todas empresas privadas. Y cuando yo quiero averiguar quién es la persona que hizo la estafa, que mandó la amenaza, lo que sea, necesito que ese proveedor de Internet, a raíz de la conexión que nos da la dirección IP, nos dé algún dato de quién es la persona que, como bien decía Alejandro, la dirección IP nos está dando una conexión. Vamos a ver a dónde va, si vamos a cibercafé, es una dirección. La investigación. Ténganlo presente siempre, es una dirección. Exactamente. Si es una casa donde viven 10 personas, como yo siempre explico, la investigación digital siempre se combina de alguna manera con los medios clásicos de investigación. Como decía un comisario amigo mío, cuando se llevaron toda la información en un CD, se lo pusieron a la mochila y subieron una moto, ahí tiene que el patrullero seguir a la moto. O sea, ya no hay nada informático ahí que hacer. O sea, la combinación de los medios clásicos de investigación con estos medios tecnológicos siempre está en todas las causas. Entonces, esta es la importancia que tiene. Yo, para investigar cualquier otro delito, no necesito que una empresa me aporte algún dato del imputado en general, pero acá sí lo necesito, el proveedor de acceso a Internet.
Entonces, lo que hace el convenio europeo y lo que tratamos de reproducir con normas muy simples en este proyecto es lo que ustedes van a ver cuando se los mande, artículos 232 bis, 232 ter y 236. Muy simple. ¿Qué obligaciones le impone el Estado a través de una ley, que es el Código Procesal, para que ante el pedido de un juez me congele datos determinados que estén en un servidor, o que me proporcione datos que hay en un servidor, o que me proporcione los datos de su cliente, domicilio, teléfono, cómo ubicarlo, cómo paga el servicio, que muchas veces es una forma de encontrar al imputado, porque muchas veces la gente arma un servicio de internet en su casa, normalmente a los 2 años se le chifla y empieza a cometer algún delito, y entonces se acuerda ni cómo quedó la cuenta, ni cómo la paga. Entonces el sistema de pago, o lo que se llama los logs de conexión, de creación de la cuenta, del servicio que sea, son muy importantes. Tenemos orden de conservación de datos, orden de presentación de datos, y para terminar, muy sencillo, lo que es la forma más extrema de intervención que tiene el Estado en materia de comunicaciones. En la comunicación electrónica, al igual que la comunicación telefónica, es lo que se prevé en esta reforma como el artículo 236 bis. El artículo 236 del Código, los que lo recuerden, están las intervenciones telefónicas. Como 236 bis le agregamos las intervenciones de comunicaciones electrónicas, ya sea que nos proporcionen los datos de contacto de determinadas comunicaciones electrónicas del pasado, o sea, con qué cuentas se fue comunicando esta persona, o la intervención en tiempo real de una cuenta de correo, por ejemplo, de un sistema de comunicación electrónica en tiempo real, que funciona. Alejandro se va a espantar de lo que va a escuchar, pero cuando uno está con abogados acá arriba no pasa nada, pero cuando está con un técnico, pero bueno, yo lo digo igual como a mí me lo explicaron, que la explicación es más o menos que funciona como la copia oculta. Supongamos que se trata de una cuenta de correo, la persona que estamos investigando está mandando un correo y yo estoy recibiendo el texto de lo que está mandando, y después estoy recibiendo el texto de lo que él está recibiendo como respuesta. O sea, lo que se llama la cuenta en espejo como investigación, que es el paralelo a escuchar a una persona cuando habla por teléfono. Un bypass. Como un bypass donde uno se... Exactamente. Y para eso necesito, obviamente, al proveedor del servicio, como necesito a la empresa telefónica para pinchar un teléfono, como el judicial, ¿no? Por supuesto. Esto es lo mismo. Esto es... con esto termino. Esto es básicamente lo que les quería contar, se lo resumo. Ya creo que no es lo más importante las normas penales de fondo, sino las normas procesales y la importancia de la prueba. Muchas gracias.